Seguimos, 7 de la mañana con 38 minutos. Nos reportan tráfico intenso sobre la avenida Occidental a la altura del sector del Condado. Así que maneje con precaución, trate de buscar rutas alternas, aunque es muy complicado. Para eso hay que salir más temprano, ¿no? 15 minutos antes. 15 minutos antes. Se demora unos minutos y le coge el tráfico, pero tenemos reportes, fotografías del tráfico intenso en la avenida Occidental, en la parte norte de la capital de los ecuatorianos. Hablemos de temas económicos. Visita nuestra mesa de trabajo la economista Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador. Bienvenida. Bienvenida. Fabricio, Alexis, muchísimas gracias, buenos días. Oiga, déjeme empezar porque usted, si bien es cierto no tiene voto, tiene voz en la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Y quisiéramos una precisión sobre esto que se difundió el último fin de semana respecto de los costos del uso de la billetera móvil. Quisiera que expliquemos qué es la billetera móvil, si es el símil de dinero electrónico que se aplicó y que estaba en manos del Banco Central hasta hace poco más de 2 años, y qué implica esta última resolución de la Junta de la cual usted es parte. Fabricio, un poquito comentarles también la historia de este tema. Como ustedes recordarán, en la Ley de Fomento Productivo de diciembre del 2017 se estableció que Banco Central ya no tendría que manejar justamente dinero electrónico. En esa línea nosotros como Banco Central cumplimos, teníamos que haber cerrado todas nuestras cuentas. En abril del 2018 lo hicimos, devolvimos los dineros de las cuentas de los clientes que tenían dinero electrónico, y a partir de eso nosotros como Banco Central teníamos delimitadas nuestras funciones. ¿Qué significa? Crear una normativa secundaria para que los bancos, cooperativas, banca pública que quiera utilizar dinero electrónico o billetera electrónica o billetera móvil, como queramos decirla, tengan la base legal. Nosotros cumplimos con eso y después tenían que establecerse las tarifas. Yo justamente la semana pasada escuchaba a algunas personas que decían, es que el Banco Central se atrasó en definir las tarifas. Por favor, ahí que se entienda bien quién tiene competencia de eso. Las superintendencias son las que definen las tarifas. Eso se hace un informe que se eleva a la Junta de Regulación y la Junta define. En ese marco, justamente la semana pasada, este fin de semana, se difundió la resolución aprobada por los miembros de la Junta, en donde se establece cuáles van a ser ya los costos. Recordemos que los bancos, sobre todo, estaban bastante adelantados, tenían ya lista su plataforma para poner en funcionamiento, pero no estaban justamente las tarifas para poder operar eso. No se ponían de acuerdo, ¿no? No se ponían de acuerdo, y recuerdo que conversamos la última vez que básicamente no se ponían de acuerdo entre las telefónicas y los bancos, más que con el ente regulador. Entonces, ¿cuál era el costo, economista, de la utilización de la plataforma del dinero electrónico cuando lo manejaba el central? Es decir, una persona que tenía su cuenta y hacía una transacción, una transferencia, etcétera, o que efectivizaba el dinero, ¿cuánto le costaba en esa época? Teníamos diferentes servicios, pero más o menos iban entre 5 y 10 centavos cuando necesitabas hacer transferencias entre usuarios y tal, y si querías hacer una descarga en un cajero automático, 35 centavos. Yo creo que ese es el valor que más ha generado un poco de preocupación, que ahora dice que se incrementan los costos de sacar dinero en efectivo de un cajero automático. Si hacemos una comparación de si yo voy con mi tarjeta de débito para sacar dinero de un cajero automático, eso no ha aumentado porque es justamente los 45 centavos. El tema pero es... un cajero de un banco distinto. Claro. Cuando es del mismo banco no le cobran. No le cobran. Y como digo, era una tarifa distinta cuando estaba manejada en el Banco Central. Claro, pero a ver, yo lo que quiero entender es la resolución aprobada, esta última que generó polémica. ¿La resolución tiene que ver con el dinero que yo saque de los cajeros automáticos o, como explicaba el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver con la billetera móvil? Porque esto ha generado una confusión tremenda, oiga. Entonces acudo yo en este caso a la autoridad para preguntarle. A ver, recordemos, o cuando creo que la ciudadanía está más familiarizada cuando teníamos el dinero electrónico. ¿Cierto? Yo tenía el dinero electrónico en mi cuenta y yo iba a un cajero automático. Banco Central obviamente no tenía cajero, sino iba a un cajero de cualquier banco, de cualquier cooperativa, metía mi clave y sacaba el dinero físico. Eso cobraban 35 centavos en su momento. Correcto. ¿No es cierto? Para los que tenían dinero electrónico esto ocurría, ¿ya? Exactamente. Ahora, si yo tengo mi tarjeta de débito y voy a un banco diferente al que yo tengo mi cuenta, me cobran 45 centavos para sacar mi dinero. ¿Qué pasa ahora? Con la billetera móvil, cuando yo quiera efectivizar, sacar dinero de mi cuenta de billetera móvil, sigue costando 45 centavos. No se ha aumentado,
no se ha aumentado, quiero decir, el costo entre los servicios que dan los mismos bancos. La diferencia tal vez es cuando estaba en manos del central era 35 centavos, ahora 45, pero no se puede hacer esa comparación porque estamos comparando una cosa con otra. Ahora es en manos de los bancos, ¿no es cierto? Entonces seguiremos cobrando 45 centavos, seguirá cobrando 45 centavos cuando se hace efectivo el dinero que yo tengo en mi billetera electrónica. Más allá de la confusión que puede haber existido por falta de información o quizás una mejor comunicación de parte de las propias autoridades, porque acá me acaban de enviar un mensaje diciendo que la confusión nace de la declaración del delegado del presidente en esta junta. Para mí lo de fondo es el tema de los beneficios que van a tener los ciudadanos, porque esto de la confusión se queda en las redes y en la polémica entre unos y otros, ¿no? Pero el tema de fondo es los beneficios que va a tener la gente. Entonces, cuando los bancos, digamos, le piden al gobierno tener ellos la plataforma para la utilización del dinero electrónico, ¿cómo vamos a hacer para incentivar a la gente si empezamos hablando de las tarifas y no hablando de los incentivos? ¿Qué beneficio va a tener la gente cuando utilice el dinero electrónico? Antes me devolvían hasta 2 puntos del IVA y ahora me van a cobrar 45 centavos. Ahora no se va a devolver ese beneficio, ya no existe. De todas maneras, sí se estaba dentro del SRI en esta reforma que están planteando tributaria, sí se está viendo algún tema de incentivo cuando se utilicen medios de pago electrónicos. En algún momento o sea, sí podría haber entonces. Tuvimos una reunión con la directora del Servicio de Rentas Internas para analizar esta posibilidad. Nosotros como Banco Central directamente no hemos participado en esa reforma, pero en ese tema puntual sí se estaba analizando alguna propuesta para poder generar incentivos tributarios para mejorar el uso de medios electrónicos. Pues sí. Eso por un lado, sí. ¿No es cierto? Y el otro, entiendo que había esa confusión o ese tema, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener? Como digo, los bancos ahora tendrán que hacer una campaña bastante importante para que se puedan utilizar en la gran mayoría de establecimientos. Recordemos que uno de los temas, tal vez que sí fue uno de los problemas que teníamos como dinero electrónico, es que no necesariamente era totalmente aceptado en todo lado. Si yo iba a la tienda de mi barrio todavía no me aceptaban. Claro, pero había una campaña de desprestigio de parte de los medios, de los propios banqueros y un poco de analistas, ¿no? Que decían que esto iba a ser el fin de la dolarización, que lo que quería el gobierno de Correa era instaurar un nuevo sistema monetario, etcétera, etcétera. Entonces así, ¿cómo luchamos contra todo eso? Pues no. Sí, pero como digo, centrándonos en los beneficios que usted me decía que los bancos podrían plantear, es justamente ahora hacer esas campañas de que es aceptado este medio de pago, que puedan ser utilizados en diferentes tipos de establecimientos, y como siempre fue una idea del Banco Central, que esto nos permita también generar inclusión financiera, que si bien los bancos inician ahora, que las cooperativas también, hemos conversado con ellos también están trabajando, ojalá ya puedan poner su BICO o su billetera de las cooperativas en funcionamiento para generar también este tipo de incentivos. Otra de las razones, y le decía yo a Fabricio al inicio del noticiero, es que lo que se quería era incentivar a la gente para que use este sistema electrónico de pago, porque muchos países más desarrollados que el nuestro están caminando hacia allá también, pero también para bancarizar a la gente que vive en las zonas rurales, ¿no? Pero veo que, o sea, así como va la gente, ¿cómo una zona rural va a aceptar que le cobren 45 centavos por hacer una transacción? Como digo, revisemos cómo entran las cooperativas. Yo creo que aquí las cooperativas son las que van a jugar un rol importantísimo. Alexis, siempre en estos micrófonos, usted me habrá escuchado decir, yo decía que el tema de la inclusión no iba a ir necesariamente por los bancos, sino por las cooperativas. Las cooperativas son las que realmente nos iban a ayudar a ir realmente a los lugares más alejados. Claro, porque es un nivel más cercano en la ruralidad. Muchísimo más cercano, conocen más de cerca las realidades realmente de los sectores rurales, y ahí veamos, y ahí tendríamos que definir, o justamente, bueno, tendrían que definir la Superintendencia de Economía Popular con la Junta las tarifas para ver si de esa manera se puede lograr una mayor inclusión. Me están preguntando y le he trazado esta inquietud porque, claro, cuando el Banco Central llevaba adelante este sistema de medios de pago electrónico alternativo, uno con cualquier tipo de teléfono celular, inclusive los análogos, sin necesidad de tener internet, uno podía utilizar el electrónico. ¿Sabemos si con los bancos privados va a ocurrir lo mismo? ¿Tenemos alguna información sobre eso? Sinceramente, Alexis, Fabricio, no tengo claridad. En algún momento conversamos con los bancos y el objetivo en una primera instancia era tener una APP, eso quiere decir que solamente pueda utilizar con datos,
pero desconozco si ya están haciendo más desarrollos. Esperaría que así sea, porque ese es el objetivo, ¿no? Porque si solamente tengo teléfonos inteligentes, ya dejaría de lado una gran población de la gente, entonces esperaríamos que sí puedan funcionar con los de SMS como funcionaba también en el central. Oiga, yo he escuchado este fin de semana alguna gente que ha dicho, no debía llamarse dinero electrónico, sino el concepto correcto es billetera electrónica. Billetera móvil. Billetera móvil. ¿Hay una diferencia conceptual o no? ¿O es lo mismo? ¿O es la gana de...? El nombre es distinto, porque conceptualmente es exactamente lo mismo. Es billetera móvil, como decía, dinero electrónico, como queramos llamarles. El tema es que es un medio de pago, y esto es importantísimo, un medio de pago que a mí me ayuda a generar mayor transaccionalidad. Este medio de pago se llame billetera electrónica o dinero electrónico, siempre está respaldado con $1 efectivo por detrás, como era en el central, un dólar físico, como era en el central en su momento, como ahora tienen que tener los bancos también. Si yo tengo $10 en mi billetera móvil, tienen que haber $10 en efectivo en mi banco en el que yo tenga la cuenta. Entonces, en esas dos sistemas, por así decirlo, era exactamente lo mismo. Yo diría que es un tema nada más de nombre, cómo se le bautiza, pero el fin y sobre todo el respaldo que está detrás era el mismo en los dos sistemas. Si no les gustaba el nombre, le iban a molestar por los colores que usaba el central en la campaña antes. Ahora no, pues ahora es todo perfecto. Los banqueros y los medios están contentísimos con el tema. Oiga, economista, están todavía acá los delegados del Fondo Monetario Internacional. Así es, se quedan hasta el 26 de agosto. ¿Se están cumpliendo las metas? ¿Cómo va el tema del acuerdo? Nosotros estamos haciendo la revisión hasta el segundo trimestre de este año. Todas las metas están cumplidas. Por ejemplo, en lo que compete al Banco Central, la meta de reserva internacional se cumplió con más de $200 millones, lo que estaba establecido para junio de este año. En esta primera semana que tuvimos de revisión, la idea fue justamente ver cómo se han cumplido las metas. En esta semana, en cambio, es ver ya las proyecciones que tenemos para finales de 2019 y 2020, ver cuáles serían los temas complicados que tendríamos o las ventajas para ir cumpliendo el acuerdo, y en función de eso ir llegando a acuerdos. Pero lo que decía Alexis, ¿hemos cumplido las metas? Cumplimos todas las metas. ¿Todas? Todititas. ¿Seguro? Segurísimo. Como digo, al menos hasta la de reservas, que es competencia del central, con una holgura de más de 200 millones. Usted está al día. Y como gobierno nacional, todititas las metas de verdad hemos cumplido hasta junio de este año. Como digo, ahora la idea es ir revisando cómo vamos a cumplir o lo que se viene para cierre del año. Es decir, el nivel de reservas está en cuánto ahora. Hasta el viernes está en 3.700 millones. Ya. Muy bien. ¿Esa reserva con recursos estatales o con recursos, o se ha nutrido con recursos fruto de financiamiento internacional? Con las dos cosas. La verdad, con los dos temas, recordemos que la reserva se nutre por flujos privados y flujos públicos. Ha habido también los desembolsos internacionales que nos han ayudado para que la reserva vaya incrementando. También exportaciones de petróleo. Entonces, con todo eso, realmente la reserva en este momento está en 3.700. Para final del año, de acuerdo a lo que tenemos contemplado con el acuerdo con el fondo, tendríamos que cerrar en $4.600 millones. Esa es justamente la meta que tenemos que ir revisando. ¿Se va a llegar a esa meta? ¿No eran los 5.000 millones la meta? Eran 5.000 millones en un inicio. Cuando vinieron la vez pasada la gente del fondo, hicimos una pequeña revisión de 300 millones. Es 4.600 lo que ahora tiene que, porque era 4.900 más o menos, ahora 4.600. De lo que estamos revisando y justamente las proyecciones reunidas con los diferentes ministerios, sí llegaríamos para cumplir esta meta al final del año. Sin embargo, siempre el último trimestre, y como hemos conversado, en el Ecuador es complicado porque hay muchos flujos que salen, hay mucha demanda de efectivo y tal. Entonces ahí es donde tenemos que ir un poco modelizando y viendo cómo vamos ahí con esto que usted nos señala, entonces, en septiembre sí se confirmaría un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sí, el desembolso incluso sería de 250 millones y no tendríamos ningún problema en que se pueda recibir. ¿Y esa plata sabemos para qué se va a destinar? Esa plata nosotros como central la recibimos en la reserva y después ya el Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga en hacer la distribución. ¿Pero es de libre disponibilidad o no? Es de libre disponibilidad, así es. Correcto. Esta semana también, o en estos días, en estas semanas en realidad, mucho se ha hablado sobre el debate, mucho se está debatiendo sobre la posibilidad de que el Banco Central retome la denominada autonomía. Autonomía que estaba consagrada en la Constitución de Sangolquí, en la Constitución del año 98, y que fue eliminada en la Constitución vigente, la Constitución de Montecristi. De hecho, la actual Constitución establece que el Banco Central no tiene autonomía respecto del Ejecutivo, de la función ejecutiva. ¿Cuál es la naturaleza de este debate que se ha generado y en el cual el Banco Central está participando muy activamente?
Nosotros como central, y ahí es importantísimo mencionar, desde que el presidente Moreno asumió la presidencia, hemos hecho algunas acciones que nos han permitido ya poco a poco ir generando esta autonomía. ¿Autonomía para qué? Para fortalecer la reserva, para fortalecer la dolarización. El Banco Central, como custodio de la dolarización, es indispensable que tenga una buena salud. En esa línea, por ejemplo, ya no se ha invertido más en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya no se ha invertido más en la banca pública, y bueno, ya con la llegada del fondo, con el acuerdo con el fondo, ya es una de las exigencias tener una ley en la que se establezca definitivamente una autonomía. Totalmente de acuerdo, Fabricio, que una autonomía al 100% tal vez como la que teníamos antes de la Constitución del 2008 no la vamos a tener, porque claramente el artículo 303 de la Constitución justamente establece este tema que usted mencionaba. De todas maneras, lo que nosotros estamos proponiendo como central es que si bien, por ejemplo, nuestra propuesta es que el presidente de la República vuelva a nombrar miembros del directorio del Banco Central y de esa manera poder cumplir lo que establece el 303 de la Constitución, pero ya en la toma de decisiones sea muchísimo más autónomo y también muchísimo más dinámica lo que se hace en el Banco Central. ¿Qué pasa ahora? Perdón que te interrumpa, ¿no precisaríamos una reforma constitucional entonces? En este momento no se está planificando. ¿Con eso que se está planteando? No. En eso hemos sido muy cuidadosos para que no haya una reforma que vaya en contra de la Constitución, sino que justamente en ese hilo conductor con el nombramiento del presidente pues vaya de la línea. ¿Qué pasa ahora? Justamente todas las decisiones de política monetaria la toma la Junta de Regulación. Han sido decisiones que no necesariamente son tan dinámicas como debería ser, y sí es importante que pueda generar justamente una mayor dinámica teniendo un ente autónomo, un ente monetario que tome sus propias decisiones. Parte de los acuerdos era también dar paso a la construcción de estas reformas legales, no tanto del Código Monetario, tema laboral, tema tributario. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cuándo van a llegar las reformas a la Asamblea? Dentro del acuerdo está explícitamente una reforma al tema del Banco Central, que tiene que ser puesto o enviado a la Asamblea máximo hasta el 30 de septiembre de este año. En esa línea nosotros como central teníamos también unos hitos que teníamos que ir cumpliendo también dentro del acuerdo con el fondo. Uno de ellos era que hasta el 30 de mayo teníamos que enviar al ministro coordinador, al ministro Martínez como presidente del Gabinete Económico Productivo, un primer borrador. Nosotros como central lo enviamos. Después de eso ha habido unas retroalimentaciones también a la reforma legal. Estamos concluyendo máximo a finales de este mes, o sea, ya tenemos realmente la recta final. Hasta finales de agosto tenemos que tener una versión para poder debatirla en septiembre y enviarla al legislativo. ¿Van a ser cuerpos normativos por separado o va a ser un paquete que va a entrar por la vía económica urgente? Tema del Banco Central, tema de la reforma laboral, tema de tributos. Alexis, para serle totalmente sincera, ese tema ya lo está manejando directamente el ministro Martínez y el frente político del gobierno. Nosotros lo que nos hemos concentrado es tener nuestra propuesta técnica, nuestra propuesta que sea sumamente sustentada. Como digo, es la propuesta del central. De todas maneras, he escuchado también algunas otras propuestas que se están presentando. La misma señora superintendente de bancos hizo una propuesta también de este tema. Esto, como digo, hay que definir dentro del Ejecutivo, pero nuestra propuesta desde el central es tener un órgano colegiado independiente que nos permita tomar las decisiones de manera mucho más autónoma. ¿Qué significaría esa independencia para tener mayor claridad? Porque, a ver, si mantenemos el criterio constitucional, si la idea no es reformar la Constitución, el central seguirá dependiendo de la función ejecutiva. ¿Qué implicaría esa independencia que usted plantea? Nosotros la estamos viendo desde tres ejes importantes. Primero, el fortalecer la reserva, fortalecer la dolarización a través de lo que conversábamos, dejar de invertir en el Ministerio de Economía, que nuestras utilidades se queden en el Banco Central para fortalecer la institución, que el Banco Central sea capitalizado una vez que se apruebe la ley. Ese como el primer eje. El segundo, ser este ente confiable, el asesor técnico del gobierno. Ahí es importante el tema de rendición de cuentas, ayudar con informes técnicos a la Asamblea, por ejemplo, de la proforma presupuestaria. Entonces, volver a rescatar el tema de investigación en el Banco Central. Justamente la semana pasada hicimos un seminario internacional, vino el presidente o el director ejecutivo del CEMLA, que es el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, y ahí decía que el eje de la investigación, por ejemplo, en los bancos centrales a nivel mundial, es súper importante para analizar justamente cómo va la economía de un país. Y el tercero, que es un tema más ya interno, pero autonomía administrativa, autonomía financiera también del Banco Central, que creo que es importante. Como digo,
no es que estamos divorciados del gobierno, es indispensable hacer una política económica integral en la que el Ministerio de Economía y Finanzas siga llevando la batuta para organizar, pero eso no implica que el Banco Central, cuando tenga que decir no, pues diga no, ¿sabes qué? Creo que esta política no es la más adecuada. O sea, sí va a poder decir no, esa es la idea. Claro, esa es la idea. Eso es justamente lo que estamos trabajando, porque que se pueda decir que no. Hay mucha gente que vincula el tema de la famosa autonomía del Banco Central con volver a entregarle el control del banco a los banqueros, como está pasando, ¿no? Ya les entregaron el dinero electrónico y muchas otras cosas más, entonces la gente tiene miedo de que vuelva a ocurrir lo que pasó en el 99-2000. No está pasando eso, Alexis, al menos desde el Banco Central hemos sido súper enfáticos en decir ser independientes del poder político también, porque vimos lo que sucedió en su momento, y del poder económico también, porque vivimos lo que es un Banco Central, depender del poder económico. A nadie nos es ajeno lo del 1999, entonces es un Banco Central que tenga la fortaleza para ser independiente de estos dos poderes y poder tomar una decisión. Yo creo que a veces el tema monetario en el país no se entiende totalmente, a veces nos preocupamos por el déficit fiscal, qué grave que es el déficit fiscal y qué pasaría, pero nadie piensa lo grave o lo débil que podría ser un Banco Central sin la suficiente reserva internacional. Es que tendríamos realmente un problema ahí, ¿no? Es que tal vez no lo entendemos porque, o no lo entiende el país porque desde el año 2000 ya no tenemos moneda propia, ¿no? Probablemente por ahí. Tal vez puede ser. Y en algún momento se debatió la existencia, ¿no?, del Banco Central. Incluso que totalmente a veces dicen, no, ¿para qué si ya no emitimos? Oiga, pero tenemos muchísimas otras funciones, ¿no?, a propósito que hacer como de esto central. que usted acaba de señalar en este momento, ¿no?, de por qué se comenta tanto y se habla tanto sobre el famoso déficit y lo que sería correr el riesgo de tener reservas por el subsuelo. Nos pedía alguien que por favor nos explique, no tan técnicamente, sino como para que la gente pueda entenderlo mejor, ¿para qué están las reservas? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué es tan importante tener unas reservas en el exterior? La reserva es como la plata que yo tengo, ¿no es cierto?, en mi cuenta de ahorros. Entonces, eso a mí me permite pagar la matrícula de mi hijo, pagar el hospital si es que hay una emergencia, pagar el arriendo, pagar la luz, el agua, el teléfono. Si yo no tengo suficiente plata en esa cuenta, entonces dejo de pagar la matrícula o dejo de pagar la pensión de mi hijo, ya no puedo ir al hospital, el arriendo, tengo problemas de que me saquen de mi casa, etcétera. Lo mismo pasa con un país. La reserva es toda la plata que me permite a mí cumplir mis obligaciones internas, es decir, que todos nosotros tengamos dólares físicos en nuestra billetera, gracias a que la reserva es buena, y también para pagar, por ejemplo, la deuda externa, para pagar las importaciones. Entonces, si en algún momento yo no tengo reserva internacional suficiente y tengo una deuda en el exterior, yo tengo que decir, ¿sabes qué? No te puedo pagar. Sería un caos, realmente entraríamos en el default y la verdad eso sería impensable. O ¿sabes qué? Bancos, tú me estás pidiendo 10 millones de dólares en billetes, no te puedo dar, y eso también sería consecuencias inimaginables aquí en el país. Si es que yo voy al banco y digo, dame plata, no hay. Entonces yo creo que en términos sencillos es como la plata que yo tengo para cubrir mis obligaciones, y sin eso realmente tendríamos un problema. Economista Artola, para cerrar, agosto ya se termina. Tenemos septiembre, nos queda octubre y hasta el 1 de noviembre el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el próximo año. Desde el rol del Banco Central, ¿ya se está trabajando en esto? Ya estamos trabajando nosotros, nuestra responsabilidad es dar los supuestos macroeconómicos, tenemos que dar justamente la estimación del crecimiento económico para el año 2020. Todavía no tenemos esas Todavía cifras. no tenemos, Alexis, le estoy confundiendo, el Alexis ya está aquí, Fabricio. En el gobierno creo que todos están así con el Alexis aquí. No, sabe Fabricio y Alexis que ustedes son mis panas desde antes, así que eso no, nada de que el gobierno no, aquí saben que yo me he caracterizado por ser súper técnica en el frente de la institución. Entonces, Fabricio, todavía no tenemos, estamos justamente cerrando este tema, esperamos esta semana con los supuestos que nos tiene que dar el Ministerio de Economía y Finanzas y poder tener la información para que el mismo ministerio tenga la proforma. Correcto, economista, gracias muy por amable, el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable, la economista Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador, aquí en A Primera Hora.